Quienes hemos conocido de cerca a don Marcelo, hemos podido ser testigos de su fe arraigada. La piedad de don Marcelo fue profundamente cristocéntrica. Cristo, verdadero Dios y hombre verdadero, ocupaba el centro de su corazón. Su devoción tierna y recia a la vez a la humanidad de Cristo era seguramente herencia de Santa Teresa, la mística castellana a la que él tanto amaba. Estas son palabras del señor obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, amigo de don Marcelo y mío desde hace muchos años y muy conocido de todos ustedes. Y sin duda también admirado después del extraordinario sermón de las 7 palabras que nos predicó este año el Viernes Santo en la Plaza Mayor. La cita que he leído es parte de unas declaraciones que pueden leer en el norte de Castilla, edición de Palencia del 9 del pasado mes de abril. El día 24 de octubre de 1961, unos meses después de que don Marcelo fuera nombrado obispo, pronunció una conferencia en el Palacio de la Música de Barcelona sobre dimensión social de la devoción al corazón de Jesús. Le hizo la presentación don Lamberto Echevarría, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, sacerdote de muy merecido prestigio. Se refirió a sus obras de apostolado en Valladolid y ensalzó la devoción que siempre había manifestado al corazón de Jesús, fruto, sin duda, dijo, de la formación que había recibido de los jesuitas en la Universidad Pontificia de Comillas. No hizo referencia a un dato que le señaló don Marcelo en su respuesta y repitió después varias veces, una de ellas en junio de 1965, cuando publicó una carta pastoral con motivo de la colocación del monumento de una imagen del corazón de Jesús en la Cabrera leonesa de la diócesis de Astorga, en que dice: personalmente, no puedo olvidar que mi vida de sacerdote hasta que vine a Astorga ha transcurrido en Valladolid, la ciudad del santuario de la Gran Promesa, en que la perla del corazón de Cristo no cabe allí, con ser tan rica y tan grandiosa la concha que le guarda, y por eso desea que sus fulgores brillen en todas las diócesis de España. ¿Cómo no querer, pues, que llegue esa luz hasta las tierras de la diócesis de Astorga, en las cuales se ama y se sufre conforme a lo que pide el corazón de Cristo? Y con palabras parecidas lo reafirmó en una conferencia que pronunció en la iglesia de la Basílica de la Gran Promesa el 25 de junio del año 2000. En estas dos ocasiones y en otros momentos dijo, es cierto, que la influencia de Santa Teresa y la formación de los jesuitas influyeron en su devoción al Sagrado Corazón, pero afirmó también de manera muy clara que su devoción al corazón de Jesús, que ya tenía cuando fue ordenado sacerdote, la cultivó y arraigó más profundamente en él y la mantuvo viva durante toda su vida gracias al santuario de la Gran Promesa. Aspecto que pasó desapercibido a los sabios don Manuel y don Lamberto en sus intervenciones. Estamos en el centenario de su nacimiento, por eso hago una pequeña biografía. Don Marcelo nació en un pueblo cercano de aquí, nació en Villanubla, a 10 kilómetros del lugar en que estamos, el día 16 de enero de 1918, en el número 5 de la calle Mesones, hoy avenida del Cardenal Marcelo González, en la casa que era propiedad de sus abuelos y ahora es propiedad de don Ezequiel Pérez Martínez, ilustre villanublés que tenemos aquí en primera fila. Fue miembro del presbiterio de Valladolid desde junio de 1941, en que fue ordenado sacerdote, hasta marzo de 1961, en que fue ordenado obispo de Astorga a los 44 años. Después fue arzobispo de Barcelona y, siendo arzobispo de Toledo y primado de España,
El Papa Beato Pablo VI le nombró cardenal cuando acababa de cumplir los 55 años de edad. En los 20 años que estuvo como sacerdote en Valladolid, desarrolló una actividad inmensa en los campos más diversos. Predicador incansable e impulsor de obras de caridad, sobre todo con la construcción del barrio de San Pedro Regalado y la rehabilitación del barrio de España. Cuando fue nombrado obispo y tuvo que hacer su escudo episcopal, en él puso las insignias de Acción Católica y de Cáritas y la estrella de la fe sobre campo azul recordando a la Virgen. Tuvo dudas si poner el corazón de Jesús como recuerdo al santuario o poner el escudo de Valladolid, ciudad en la que había trabajado con tanto entusiasmo y que se había volcado en las obras que él había promovido. Al final se inclinó por el escudo de la ciudad de Valladolid, pensando que en él ya va incluido el recuerdo al santuario. Falleció en Fuentes de Nava, provincia de Palencia, el 25 de agosto de 2004 a los 86 años de edad. Para conocer el interior de una persona hay que fijarse en sus aficiones y en sus devociones. Como todo ser humano, y don Marcelo era muy humano, don Marcelo tuvo sus aficiones. Desde pequeño, la lectura, sobre todo de libros de historia del siglo XIX y XX en los que llegó a ser especialista. Le gustaba pasear por el campo abierto, jugar una partida de cartas de vez en cuando, ver carreras de galgos en las fincas de Toledo y seguir el Campeonato Nacional de Fútbol como partidario, casi hincha del Real Madrid. Como afición especial desde niño hasta que le faltaron por completo las fuerzas, la predicación sagrada, que ejercitó con una dedicación total y a la que llegó a ser verdadero maestro. En las otras cosas fue un mero aficionado para los ratos de esparcimiento. Sus devociones. Su piedad era cristocéntrica y el culto principal de ella era la oración pública de la Iglesia, la misa y el breviario reavivada por la oración personal. Además, tenía también su corazoncito y practicaba sus devociones personales, unas más que otras, algunas aprendidas desde pequeño de labios de su madre. La primera devoción siempre fue el corazón de Jesús, que había nacido en Valladolid y fomentada en los años de teología y arraigada en el santuario desde que vino de Comillas y en los primeros años de sacerdote. Después, la Santísima Virgen, bajo dos advocaciones, la advocación de Virgen de Gracia, patrona de Vilanubla, y la Inmaculada, patrona de España. Fue muy devoto de los santos. San José, y siempre decía él, el bendito patriarca. San Agustín, patrono de Fuentes de Nava, impulsor de la advocación Virgen de Gracia. Cuando fue nombrado cardenal, el Papa le asignó en Roma la iglesia de San Agustín. Y por providencia divina, falleció en Fuentes de Nava cuando empezaban las fiestas el 25 de agosto y fue sepultado en Toledo el mismo día de la fiesta del Santo Obispo de Hipona. San Ignacio de Loyola y Santa Teresa de Jesús. Santos del siglo XIX y XX, San Juan Bosco y San Enrique de Osó, Santa Teresa Jornet y Santa Genoveva Torres Morales, San Rafael Arnaiz, el hermano Rafael. Conoció personalmente a varios. San José María Escrivá de Balaguer, Santa Teresa de Calcuta, Santa María Maravillas, que le calificó en una carta que dirigió a la priora del monasterio del Cerro de los Ángeles como un niño de 27 años, monísimo de fervoroso, simpático y listo. Los papas San Juan XXIII, Beato Pablo VI y San Juan Pablo II.
También tuvo trato con el beato Álvaro del Portillo y de modo muy personal con el mártir beato Florentino Asensio, con quien se confesó varias veces siendo seminarista. No conoció la beatificación del padre Bernardo de Hoyos, el año 2010, que le hubiera producido una gran alegría. A todos les rezaba, pero efectivamente, como dice don Manuel Sánchez Monje, su devoción era cristocéntrica y de manera especial se confiaba al Sagrado Corazón de Jesús, fuente y manifestación de todas las gracias de Dios a los hombres. Su doctrina. Voy a solo citar algunos textos importantes. El primero, una ponencia, Crisis de la devoción al corazón de Jesús en la historia del cristianismo, en un congreso que se celebró en Valladolid el año 1958 sobre la encíclica Aurietis Aquas, que el Papa Pío XII publicó en mayo de 1956. En esta ponencia expone la doctrina verdadera sobre el corazón de Jesús y la devoción que merece. Hay que distinguir, y dice, 3 épocas. Época apostólica, época patrística, Edad Media hasta Santa Margarita, segunda mitad del siglo XVII. A partir de esa época, esta devoción adquiere, fíjense qué adjetivos admite o pronuncia al decir el carácter que adquiere esta devoción a partir del siglo XVII. Adquiere un carácter solemne, público, definido, oficial, litúrgico, universal y constante. Y con el impulso de Santa Margarita y el beato, ahora santo, San Claudio de la Colombière, llega hasta hoy. En la época apostólica, la Santísima Virgen y los apóstoles, dice en esta ponencia, tributaron culto de adoración, de acción de gracias y de amor a la humanidad santísima de Cristo y de un modo especial a sus llagas abiertas en su cuerpo desgarrado por los tormentos de su pasión salvadora. El grito del apóstol Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, ante las llagas de Cristo resucitado, es una clara confirmación de esta actitud. Desde los primeros tiempos, los cristianos manifestaron su veneración a la humanidad de Cristo, que tomó la naturaleza humana para manifestarnos su amor al modo humano, sin dejar nunca de ser Dios. Y así hasta Santa Margarita, cuyas revelaciones, como dice Aurietis Aquas, no añadieron nada a la doctrina católica. Su importancia consiste en que al mostrar el Señor su corazón sacratísimo de modo extraordinario y singular, quiso atraer la atención de los hombres a la contemplación y a la veneración del amor misericordiosísimo de Dios para con el género humano, que es parte de su naturaleza humana y símbolo del amor infinito que Dios hecho hombre nos tiene a todos. Y en las conclusiones de la ponencia afirma que la crisis que se ha producido en la devoción al corazón de Jesús se debe en gran parte al desconocimiento de la verdadera naturaleza del culto que se discutía y por la negligencia de los que teníamos que cuidar la grey que nos ha sido encomendada por no explicarla de forma acertada. De forma semejante lo expuso en la plática que pronunció en la hora santa en el santuario, la víspera de su proclamación como basílica, el día 2 de mayo de 1965. Reafirmó esta doctrina en distintas actuaciones que tuvo en diversos momentos de su vida, que iré señalando más adelante. Siempre tuvo muy presentes los documentos de los papas, que sobre todo desde Pío XI venían explicando de forma clara lo esencial de la devoción al corazón de Jesús. En una conferencia que don Marcelo pronunció en el santuario el 17 de mayo del 2001, con ideas que repitió pocos días después en la inauguración de un monumento al corazón de Jesús en Peñalsordo, pueblo de la diócesis de Toledo, en la provincia de Badajoz,
expuso ampliamente sus pensamientos sobre la misericordia del corazón de Cristo, con unas palabras que coinciden plenamente, casi de forma literal, con lo que el Papa Francisco viene predicando cada día. Convertir las ideas en obras. Los que conocimos de cerca a don Marcelo siempre vimos en él una persona que pensaba mucho las cosas, pero no para dejarlas en el campo de la especulación. Las estudiaba, las contrastaba y las llevaba a la práctica. Convertía en obras sus amores. No le bastaban las buenas razones. Se fijaba muchas veces en algunas palabras de nuestro Señor que aparecen en el Evangelio. Las recibía como un mandato y procuró hacer las normas de su vida y de su trabajo apostólico. Recuerdo algunas frases que citaba con más frecuencia. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Lo que hicisteis con uno de estos, conmigo lo hicisteis. Tengo pena de esta gente, dadles vosotros de comer. Llega la hora en que todo el que os quite la vida pensará prestar un servicio a Dios. Sin mí no podéis hacer nada. Y con frecuencia tenía también muy presentes el ejemplo y las palabras de San Pablo. Sé de quién me he fiado. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Y él las puso en práctica ya en Valladolid. Fundado en estas consignas, inició su andadura con los sermones de San Benito el año 1950. Mi anhelo, dijo entonces, es ser sacerdote de Jesucristo, ministro del Evangelio, con todos los valores que la vida y la doctrina de Dios hecho hombre encierra, al servicio del hombre y de todos los hombres. Lo que importa es que la verdad sea conocida y brille por doquier. Esa fue la consigna del Salvador de los hombres, que la verdad sea conocida, que el Evangelio sea además de conocido, vivido. Y para ello lo que a mí corresponde, estoy dispuesto a no restar ni una darme. Así empezó lo que se convertiría después en las obras de los barrios de San Pedro Regalado y de España. Sobre cómo se llevaron a cabo estas obras, prefiero que hablen de ello dos personas que lo comprobaron desde el principio y con lenguaje del pueblo sencillo dan testimonio de lo que vieron y vivieron. Son una religiosa misionera de Jesús, María y José, la hermana Amparo Herranz, que en paz descanse, tenemos aquí una de las misioneras, que llegó al barrio de San Pedro Regalado cuando se fundó la Casa de las Religiosas, y don Marciano Rodríguez Peña, un vecino del barrio, del que no sé si vive o ha muerto. Después del funeral que se celebró por don Marcelo el 15 de septiembre de 2004 en la parroquia de San José Obrero, en el barrio de San Pedro Regalado, estas dos personas dijeron lo siguiente. La hermana Amparo: todos los aquí presentes sabemos la talla humana, moral, intelectual y espiritual que tenía don Marcelo. Era un hombre lleno de Dios. Tenía una pasión por los pobres y más necesitados de la sociedad. Siendo presidente de Cáritas Diocesana y conciliario de Acción Católica, reunió una serie de señores, arquitectos, abogados, aparejadores, médicos, jueces, empresarios, hombres de negocios. Contando con todos ellos, formó el patronato San Pedro Regalado con los fines que todos sabemos: hacer posible la edificación del barrio para que los más necesitados tuvieran una casa digna donde poder vivir. Y así fue. El celo por los más pobres le llevó, junto con don Arturo Moliner, a ir pidiendo donativos para la construcción del barrio. La tómbola diocesana fue una fuente de ingresos. De los sermones que en esa época hacían todos los pueblos que le llamaban, que por cierto fueron muchos, todo el dinero que recibía lo ingresaba para pagar los gastos que se originaban. Fueron muchos los desvelos y preocupaciones por el barrio. Yo recuerdo que cuando llegaban facturas y no tenían con qué pagar, les decía a los del patronato: Dios proveerá. Y el día siguiente lo pagaba de su patrimonio. Tenía tanta preocupación
que los mismos componentes del patronato iban a visitar a las familias que lo solicitaban para dar las casas a aquellos que más lo necesitaban, considerando las condiciones en que vivían y el número de hijos que tenían. Dotó al barrio de escuelas para niños y niñas, que siendo de grandes dimensiones se llenaban por la cantidad de niños que había en el barrio. La escuela profesional para que los adolescentes pudieran aprender un oficio. La filial del Instituto Núñez de Arce y la guardería Emaús, para que las madres que iban de mañana a la recogida de la remolacha pudieran dejar a los niños en un lugar seguro. Cuando él comprendió que el barrio estaba bien dotado de las necesidades básicas, fue cuando empezaron las obras de la parroquia, porque don Marcelo decía, primero atender a los pobres y luego hacer la casa de Dios. Se volcó en el barrio, pero no dejó de lado al barrio de España. Recuerdo que al carecer este barrio de agua, luz y alcantarillado, se atrevió a pedir al ejército palas y picos, y el rector de la universidad ayuda para los sábados y domingos cavar zanjas e introducir el agua, la luz y el alcantarillado. Él mismo, con los altos cargos del ejército, el decano de la universidad, los universitarios y los anteriores señores nombrados, se pusieron a hacer las zanjas. Le preocupaba una cosa, y es que dos hermanas iban con un carro y un borrico vendiendo agua por el barrio, y que al meter el agua en las casas se quedaban sin trabajo. Así que habló con ellas y las colocó. Fue una manera de arreglar el problema, así cualquiera. Don Marcelo, como sabemos, era incansable. Me viene a la memoria que todos los 24 de diciembre él y don Amando Corral se paseaban al atardecer por las calles del barrio y se sentaban luego en la plaza saboreando la alegría y unión que tenían las familias, celebrando todos juntos la venida del Niño Dios. Luego pasaban por Emaús, tan querido para él, la casa de las misioneras. Tomaban un café y se iban gozosas a sus casas, y así año tras año. Como he dicho que lo último que hizo fue la iglesia, en el transcurso que se tardó en la edificación le nombraron obispo de Astorga, y cuando terminó vino a inaugurar la iglesia el día de San José Obrero. Siempre que iba a Madrid, desde Astorga aprovechaba para dar una vuelta por el barrio, y aunque fuera sin bajarse del coche, seguía su viaje, se llenaba de gozo y le daba fuerzas para seguir haciendo el bien en donde se encontrase. Yo creo que cuando el buen Dios salió al encuentro de don Marcelo, le recompensaría por todo lo que hizo, por el bien de los humildes y necesitados. El lema de don Marcelo era: los pobres son evangelizados. No lo ponemos en duda. No ponemos en duda que lo llevó hasta las últimas consecuencias. Por todo esto, don Marcelo, le damos las gracias y elevamos una oración por su eterno descanso. Aquí lo mismo que he dicho, completar algunas cosas que dijeron don Manuel y don Lamberto, tengo que completar aquí, y con todo el máximo respeto y cariño a la hermana Amparo, dice que el dinero que le daban de los sermones lo ingresaba para los gastos del barrio. Es verdad, pero no es toda la verdad. Parte iba a los gastos del barrio y parte iba a la construcción de las escuelas de Villanubla, que estaban haciendo en todas las escuelas de Villanubla. El ayuntamiento no tenía dinero, pidió dinero prestado a dos personas de Valladolid, don Emilio Álvarez y el señor Casares, el dueño del Triunfo, que le adelantaron dinero porque el ayuntamiento no tenía que pagar dinero para pagar. Y entonces lo adelantaron, y después, con dinero que pudieron ir sacando del pueblo y con el dinero de los sermones de don Marcelo, se pagó aquello.
Y dice también la hermana Amparo que pasaba por el barrio y muchas veces sin parar, pero eso le daba ánimos para seguir adelante. Pues también varias veces pasó por Villanubla sin parar, pero entrábamos por el ramal, me parece que se llama la avenida de Marcel, y salíamos por los paradores y nos parábamos un poco en la plaza mirando de un lado a la iglesia y del otro a las escuelas y decía, cuántos recuerdos. Alocución de don Marciano Rodríguez Pereda, vecino del barrio de San Pedro Regalado. Después de la disertación de la hermana Amparo y comprometido a decir algo como vecino de este barrio de San Pedro Regalado, en memoria de don Marcelo González he de decir: la noticia de que bajo la batuta de don Marcelo González iban a construir viviendas para los necesitados de ella corrió como la pólvora. Las solicitudes se presentaron por cientos. La comisión de selección se encontró con unas dificultades enormes, pues había tantos casos de situaciones inhumanas. No olvidemos, y esto los más jóvenes ya no lo conocieron, no olvidemos que en aquella época se vivía con derecho a cocina, que era una vivienda, era ocupada por 3 o 4 familias en la que vivían hacinados. Cuando llegaba la hora del uso de la cocina, aquello se convertía en con derecho a escándalo. No olvidemos que era la época del racionamiento y el carbón debían aportarlo cada una a sus guisos. Ya me dirán la sensación que recibieron las familias cuando fueron agraciadas con una de esas viviendas. Yo fui agraciado con una vivienda adjudicada por Nicas, empresa en la que yo trabajaba. La vivienda que yo ocupo y de la que soy propietario desde hace varios años en la calle Castilla número 54 me ha costado 40.000 pesetas, pagadas en 20 años con la renta mensual de 100 pesetas. Tuve la gran satisfacción de que mi casa fue visitada muchas veces por don Marcelo, acompañado por don Alfonso Avia, cuando venían a visitar el barrio y durante las obras. Solían sentarse en el patio a la sombra de las parras y sentados en unas hamacas lo llamaban el oasis. Solamente pedían un vaso de agua, a ser posible que fuera fresca. Creo que la construcción de este barrio sirvió de acicate al Ministerio de la Vivienda, que al ver la necesidad que había de viviendas comenzó la construcción del 4 de marzo y Rondilla. Bendita la envidia que les dio. Cuando la toma de posesión como obispo de Astorga, nos desplazamos varios vecinos y en el momento de ir a felicitarle teníamos la duda de cómo teníamos que tratarle. Cuando llegó el momento, él nos lo adivinó y nos dijo: para vosotros seré siempre don Marcelo. Sobre esto de la envidia que dio a las autoridades para construir viviendas, yo le oí varias veces a don Marcelo. Aquí hubo un gobernador, don Jesús Aramburu, que era muy amigo del señor arzobispo porque había coincidido el gobernador como el gobernador de Alicante y el señor arzobispo vino aquí desde Alicante de obispo. Tenían mucho trato y una de las veces coincidieron en el arzobispado con don Marcelo. Y el gobernador, pues poco sin broma y con toda confianza, le dijo: bueno, don Marcelo, que vamos a dejar pequeña la obra que usted ha hecho, porque usted lleva 300 o 400 viviendas. Pues ya el Ministerio de la Vivienda acordó hacer 4.000 viviendas en Valladolid. Así que pronto su obra va a quedar muy pequeña. Creyendo que don Marcelo lo iba a tomar un poco así como mal, o como... dijo: ¿cuánto se lo agradezco? Lástima que no lo hubieran hecho antes. Porque uno de los fines que teníamos con la construcción de las viviendas era dar vivienda a las personas más necesitadas, pero otra era pinchar al gobierno para que nos dejara pequeños. Dígale a quien haya tenido la iniciativa
Qué lástima que hayan tardado tanto, porque yo creí que iban a picar antes el anzuelo. Astorga. Su labor en Astorga fue extraordinaria en los 6 años escasos que estuvo allí, con las prolongadas ausencias, obligadas 4 veces por la asistencia al Concilio Vaticano II. Promovió la construcción de nuevos colegios, terminó el seminario menor en La Bañeza, convirtió el Palacio Episcopal construido por Gaudí en Museo de los Caminos, construyó una casa sacerdotal y la Casa Diocesana de Apostolado Seglar, pero sobre todo se volcó en la regeneración de la zona más pobre de la diócesis, La Cabrera, donde hacía años se había proyectado elevar un monumento al corazón de Jesús y se había abandonado el plan guardando las piedras en un almacén. Don Marcelo retomó el proyecto, que quiso fuera el toque de atención para que todos se preocuparan de la redención de esta zona, la más pobre de la provincia de León. El 5 de septiembre de 1965 se inauguró el monumento y antes, en el mes de junio, don Marcelo había publicado una carta pastoral con el título «Un monumento al corazón de Jesús en la Cabrera, tierra de dolor y de esperanza», en la que, entre otras cosas, decía lo que he transcrito al principio de mi conferencia sobre relación con el santuario de la Gran Promesa de Valladolid, y después continúa. La relación con la Cabrera Baja, debo añadir que la caridad y la misericordia me obligan también a fijarme en su situación humana, cuando ésta es tan grave que dificulta la vida del espíritu o sencillamente comporta sufrimientos que superan lo normal de la vida, tanto individual como colectivamente considerada. Pido a todos ayuda, comprensión y decidida voluntad de poner manos a la obra. Se lo pido a todos en nombre del dolor y el sufrimiento de los que allí han vivido, en nombre de la ilusión y la esperanza de una vida mejor por parte de los niños que allí viven, en nombre de todas las familias en cuyos hogares se ama a Dios y a la patria, en nombre también de Jesucristo Redentor, a cuyo corazón adorable levantamos ahora una estatua en la Cabrera Alta. Inició una gran obra social que empezó por lograr que se hiciera una carretera que atravesara toda la comarca y los librara del aislamiento en que habían estado durante siglos. Después vino el traslado de don Marcelo a Barcelona, pero las autoridades continuaron la obra emprendida. Arzobispo de Barcelona por obediencia expresa al Papa. Por obediencia al Papa Beato Pablo VI, que le pidió personalmente que aceptara ese difícil ministerio, aceptó ser arzobispo de Barcelona, sabiendo que algunos grupos politizados le iban a recibir mal por no ser catalán. En Barcelona, además de sus continuas predicaciones en parroquias y en otros muchos lugares, logró, entre otras obras, las siguientes. Creó la Facultad de Teología de San Paciano y el Instituto de Estudios Pastorales. Logró el nombramiento de 4 obispos auxiliares, todos catalanes. Creó la Comisión Asesora de Pastoral y el Consejo Presbiteral. En la catedral hizo una limpieza general del templo que estaba totalmente ennegrecido por las velas y el humo de muchos siglos. Hizo la restauración del altar mayor y construyó un nuevo archivo capitular. Puso en marcha las reformas señaladas por el Concilio Vaticano II y publicó 2 extensas cartas pastorales sobre el corazón de Jesús. El Sagrado Corazón y el Magisterio de la Iglesia, en un momento que era muy combatido, el Magisterio de la Iglesia y la devoción al corazón de Jesús, en 1967. Y otra, el del corazón del hombre al corazón de Cristo, en la fiesta de Cristo Rey de 1969. Ese mismo año, 1969, en los meses de mayo y junio, preparó y con toda atención y celebró el 50º de la consagración de España al Sagrado Corazón con varios actos que organizó en el Tibidabo, en la Catedral y en la Basílica de Santa María del Mar. Ahora que se acerca el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, el próximo año 2019, ojalá se superen los actos que se hicieron entonces y se celebre con toda solemnidad la consagración de España al Corazón de Jesús.
Y todo esto, a pesar del tiempo que tuvo que emplear en capear los conflictos casi continuos que le iban presentando, desde los que voy a referirme solo a uno, el que considero más comprometido, en el que se ve la categoría espiritual y humana que tenía don Marcelo, la altura de miras con que actuaba y el salero que manifestaba cuando era necesario. 8 días antes de la llegada de don Marcelo a Barcelona, un grupo de sacerdotes había hecho una manifestación entonces prohibida por la ley, desde la catedral a la jefatura de policía. La policía les cortó el paso, hubo enfrentamientos y heridos. Como consecuencia, procesaron a 4 de los manifestantes que años más tarde, siendo ya don Marcelo arzobispo de Barcelona, fueron juzgados y condenados a 1 año de reclusión por el Tribunal de Orden Público. Un grupo de unos 100 sacerdotes fueron a manifestarse al patio del arzobispado. Señor obispo de Santander, aquí le vería yo ver en manifestaciones estas, desafiando a la policía. Hubo apelación al Tribunal Supremo y 2 años después la sentencia fue confirmada. Nueva manifestación en el patio del arzobispado, con gran escándalo de otros muchos sacerdotes que no estaban de acuerdo con estas actuaciones y profunda división también entre los seglares de distintos pareceres, y el arzobispo en el medio sufriendo presiones de unos y de otros. Don Marcelo hizo gestiones ante 3 ministros del gobierno y escribió una carta al jefe del Estado, el generalísimo Franco, solicitando que les indultasen sin que entrasen en prisión ni siquiera se enterasen los interesados. Le dijeron que eso era imposible. Don Marcelo ya tenía previsto el lugar en que, de acuerdo con la sentencia, debían cumplir la pena, la casa de San Felipe Neri. Don Marcelo tenía conocimiento de que un grupo numeroso de sacerdotes estaba preparando ese momento de ingreso en la prisión para hacer un acto de desafío a la autoridad con el fin de enturbiar las relaciones Iglesia-Estado y procuró evitarlo. Con gestiones llevadas en absoluto secreto, comunicó al Tribunal de Orden Público que los condenados ya estaban recluidos y estaban observando buena conducta y pedía que los indultaran. El fiscal llamó por teléfono a la casa de San Felipe Neri para asegurarse de lo que le había dicho el arzobispado era cierto. Cogió el teléfono un empleado que no sabía nada del asunto y dijo que allí no había nadie. El fiscal, muy enfadado, llamó por teléfono al obispo auxiliar, monseñor José María Guís, y le dijo que el responsable de los escritos que habían enviado, que no decían la verdad, había cometido un delito muy grave por el que tenía que ingresar inmediatamente en prisión. El obispo se lo comunicó en el acto a don Marcelo, que inmediatamente llamó por teléfono al ministro de Justicia, que era don Antonio Oriol, una buenísima persona, y le dijo: señor ministro, yo soy el responsable de los escritos. Aquí estoy dispuesto desde este momento a ir a la cárcel. Ni me arrepiento ni me escondo. He procurado durante estos 15 días evitar el escándalo. Ustedes no me han dado solución. No han previsto el jaleo que se podía armar y ahora lo vamos a tener más gordo cuando se haga público que meten al arzobispo de Barcelona a la cárcel. Pero aquí me tiene. Y ya más calmado, añadió: don Antonio, ahora como amigo le ruego que piense lo que van a hacer. Busquen la solución que sea, pero eviten meterse en este lío que no sabemos a dónde nos puede llevar, pero desde luego a nada bueno. Al día siguiente llegó un telegrama urgente diciendo que los sacerdotes habían sido indultados. A los pocos minutos de recibir el telegrama llamó el ministro Oriol, confirmando la noticia y pidiendo a don Marcelo que guardara absoluto secreto, porque hasta unos días después los encausados no recibirían la comunicación en el juzgado. Efectivamente, a los 3 o 4 días recibieron una citación urgente señalando el día en que tenían que presentarse en la audiencia. La noticia que los afectados comunicaron enseguida a los corresponsales de prensa extranjera se corrió con toda rapidez entre los grupos afines, que enseguida se organizaron y, llegada la fecha, un grupo de sacerdotes se pusieron la sotana para ir a la hora convenida a las cercanías de la audiencia,
para que cuando los encausados salieran con la noticia, acompañarles en procesión, con cruz alzada, algunos con roquete, cantando el rosario, cortando el tráfico por las calles de Barcelona hasta el arzobispado. La gran desilusión se produjo cuando los encausados salieron muy contrariados y con caras de enfado manifiesto, porque les habían comunicado el indulto. Y esto no era más que el primer eslabón de la cadena de conflictos que tenían preparados. El siguiente, que ya habían anunciado al señor nuncio personalmente los 4 procesados, sería una huelga de misas que iban a hacer en muchas parroquias a partir del domingo siguiente al que empezara la reclusión de los condenados. Sería muy amplio de contar los problemas y dificultades que le iban poniendo contra la persona del arzobispo, muchas veces solo por el afán de molestarle y crear conflictos. En todo momento recordó que el mismo Jesucristo y los apóstoles ya fueron perseguidos y buscó apoyo y encontró ánimo en el sagrario y con la mirada a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo que veía cada día desde el colegio de las religiosas teresianas en que vivía. Con esta ayuda y el consejo que le dio varias veces el beato Pablo VI de que siguiera adelante con paciencia y doctrina, estas eran las palabras del Papa, siga con paciencia y doctrina sin cansarse, así estuvo 6 años para gloria de Dios y el servicio a la Iglesia. Entre alegrías y contrariedades, el Papa le nombró arzobispo de Toledo, donde don Marcelo desde el primer momento se encontró como un toledano más. Su pontificado en Toledo. Aquí podría extenderme más tiempo del que aconseja la prudencia. Entró en la diócesis el 23 de enero de 1972, fue feliz durante los 23 años de pontificado y los 9 de emérito. Y durante 6 años perfectamente atendido, con toda atención, con la Madre Asunción que está ahí, y los 23 años por otras hermanas auxiliares parroquiales. Tuvo el honor y la gran satisfacción de recibir en la diócesis primada al Papa San Juan Pablo II el 4 de noviembre de 1982 y después en julio de 1994 el entonces cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa con el nombre de Benedicto XVI, que fue a Toledo en visita privada. Su dedicación principal fue el seminario, lo encontró hecho una pena, con 17 seminaristas mayores que actuaban un poco o mucho a su aire, y lo dejó con 170 después de que salieran formados 414 sacerdotes, de los que han sido nombrados 18 obispos. Logró la vinculación del Seminario Mayor a la Facultad de Teología de Burgos para hacer los cursos de bachillerato en teología. Envió más de 30 sacerdotes a Roma y a otras facultades para realizar estudios superiores en diversas universidades. Visitó varias veces todas las parroquias de la extensa diócesis, que tiene 21.000 kilómetros cuadrados, casi 5 veces más que la de Valladolid. Celebró un sínodo diocesano, publicó 400 documentos pastorales y predicó más de 2.000 sermones. Fundó 50 escuelas de catequistas a las que cuidó con especial esmero y 2 escuelas de teología seglares en Toledo y en Talavera. Realizó la reforma del misal y de otros libros del rito mozárabe, que logró su cima con la misa que celebró el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano el 28 de mayo de 1992. Fundó el Seminario Diocesano Padre Nuestro y la emisora diocesana Radio Santa María de Toledo para fomentar la nueva evangelización. Saneó en profundidad la economía del seminario y de la diócesis. Hizo obras materiales en iglesias, salones parroquiales y casas rectorales por importe de 7.960 millones de pesetas, casi 8.000 millones de pesetas. Y al cesar como arzobispo, dejó a la diócesis en depósito en los bancos 3.400 millones de pesetas para pagar 3 obras de importancia cuya construcción ya estaba avanzada y para otras obras que pudieran realizarse. De todo ello dejó constancia de forma transparente en una publicación extraordinaria del boletín del arzobispado de 144 páginas. Nunca buscó su logro personal, tampoco tuvo nunca bienes inmuebles, ni evidentemente cuentas de ninguna clase en paraísos fiscales. Y de bienes muebles,
no escatimó los necesarios para uso personal y para llevar una vida digna. A su fallecimiento, como consta en el testamento, tenía como bienes personales 9.774 euros con 79 céntimos, de los cuales 5.000 euros estaban hipotecados. Ese era su capital después de 73 años de sacerdote, 53 años de obispo y 32 años de cardenal. Celebró cada año con toda solemnidad la fiesta del Sagrado Corazón en la iglesia de los padres jesuitas y tuvo las siguientes actuaciones extraordinarias. Erigió canónicamente la Fraternidad Reparadora del Sagrado Corazón de Jesús, de religiosas, fundado por el padre Luis Mendizábal, y aprobó la Fraternidad Sacerdotal del Sagrado Corazón. Participó en 4 congresos internacionales con estas intervenciones: el Sagrado Corazón de Jesús y el Año Santo, Pax y Reconciliatio Nostra, en septiembre y octubre del año 1974 para el Le Monial y París. El Corazón de Jesús y la santificación del pueblo cristiano en 1975 en un congreso internacional aquí en Valladolid. La realeza de Cristo en otro congreso internacional que se celebró aquí en Valladolid en 1979. El Corazón de Cristo Pastor en la Facultad de Teología de Burgos en el año 1982. Estas obras y otras muchas, todo lo que hizo, empezó en el Santuario Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, y en el amor que aquí se le grabó en el corazón, con el impulso que recibió en su ordenación sacerdotal y su devoción tierna y profunda al corazón de Jesús, fuente y símbolo del amor divino del Hijo de Dios hecho hombre. Con ese recuerdo recobraba fuerzas. El espíritu lo reforzó también en otros templos de Valladolid que recordaba siempre con cariño. El Jesús, donde una vez, un domingo al mes, se reunía con los miembros del Patronato San Pedro Regalado y los técnicos de Acción Católica. La iglesia de las esclavas, donde se reunía y hablaba a las señoras adoradoras. La iglesia de las reparadoras, donde se reunía y hablaba a los caballeros adoradores. Todos estos templos y otros de Valladolid los recordaba con gratitud, pero el que le atraía de manera especial era el santuario. Una confidencia que nunca he manifestado. A partir del 9 de diciembre de 2003, fecha en que salió por última vez del Hospital Río Carrión de Palencia y fue trasladado en ambulancia a Toledo, su afán era querer venir a Valladolid para morir cerca del santuario. Allí él decía que había empezado su ministerio sacerdotal bajo la mirada y la protección de la imagen muy querida del Corazón de Jesús y quería venir con la ilusión de pasar horas delante del Santísimo y oír cantar a los niños el Cor Jesu Sacratísimo, como lo había vivido hacía muchos años, sin caer en cuenta que ya no existía la escolanía y que sus fuerzas iban disminuyendo. Poco a poco fue perdiendo movilidad y su traslado a Valladolid, como él quería, ya no era viable. Le decíamos que el arzobispado estaba haciendo una nueva casa sacerdotal junto al santuario y que estaban preparando unas habitaciones para él y la obra estaría terminada en unos meses. Y con esto se iba conformando. Yo se lo decía no con ánimo de mentirle, sino con el deseo de hacer una obra de caridad y de consuelo a quien había tenido y empleado tantas energías y ahora apenas tenía solo fuerzas para recordar con añoranza. Que Dios me perdone si no acerté a hacerlo bien. Conclusión. El día de San José de 1961, fecha en que don Marcelo entró en Astorga, al final de su discurso no fue homilía, porque entonces las entradas de los obispos se hacían misa, dijo: la obediencia que debo al Santo Padre me ha arrancado de Valladolid, ciudad querida de mi alma. Desde este momento me entrego a vosotros, queridos hijos de Astorga, para trabajar unidos por el reino de Dios y el fomento de la vida cristiana. A vosotros, hijos de Valladolid,
que habéis venido a acompañarme este día con la misma generosidad con que lo habéis hecho durante los años que he vivido con vosotros, os pido encarecidamente un favor. Ahora, cuando regreséis, id al santuario de la Gran Promesa y pedid al corazón de Jesús que me ayude en mi nuevo ministerio de obispo, como me he venido amparando desde el momento de mi ordenación sacerdotal. Para terminar, queridos hermanos, que me habéis aguantado con tanta atención, yo os pido que cuando, al terminar este acto, pasemos al santuario para participar en la Santa Misa, correspondamos al ruego que don Marcelo hizo a quienes le acompañaron el día de su entrada en Astorga hace 67 años, y pidamos al corazón de Jesús que le tenga gozando en la gloria y que desde allí interceda por nosotros y por todos. Muchas gracias.